Después de negarme a darle mi herencia a mi mamá, me citó a una reunión familiar. Al llegar, tenían abogados listos para obligarme a firmar. Sonreí y dije, qué curioso, yo también traje a alguien. Mi nombre es Lidia y, exactamente 3 semanas después del funeral de mi abuelo, el hombre que fue mi verdadero padre, mi ancla y mi maestro, mi madre envió un mensaje al grupo de WhatsApp familiar. No era una pregunta. No era una sugerencia. Era una orden, tan fría y escueta como el mármol de una lápida. Junta familiar. Domingo, 3 de la tarde en la casa. Para resolver esto de una vez. Ni un hola, ni un ¿cómo están?, ni un emoji para suavizar el golpe. Solo esas 12 palabras que aterrizaron en la pantalla de mi teléfono como una piedra. Resolver esto. Como si la herencia de mi abuelo, el trabajo de su vida entera, fuera un problema matemático, una molesta ecuación que necesitaba ser despejada para que ella pudiera seguir adelante. Un escalofrío me recorrió la espalda, uno que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de mi pequeño apartamento. Mi abuelo Rafael llevaba solo 21 días bajo tierra y mi madre, Amalia, ya estaba moviendo sus piezas en el tablero. Conocía esa frase, resolver esto de una vez. Era su código para hacer las cosas a mi manera, y más les vale estar de acuerdo. El duelo es una bestia extraña. Te deja hueca, vulnerable. Una parte de mí, la parte lógica que mi abuelo había cultivado con tanto esmero, me gritaba que no fuera. Me advertía que era una trampa, una emboscada cuidadosamente orquestada en el territorio de mi madre, la casa de Coyoacán donde crecí sintiéndome como una pieza de mobiliario útil pero sin valor decorativo. Pero otra parte, una parte más pequeña y tonta, una niña de 28 años que todavía, en el fondo de su corazón roto, anhelaba la aprobación de su madre, susurró una esperanza frágil. Quizás esta vez sería diferente. Quizás el dolor de perder a su padre la había ablandado. Quizás realmente quería unir a la familia. ¡Qué ingenua! Ese domingo, mientras conducía por las calles empedradas de Coyoacán, cada bugambilla de colores vibrantes que se derramaba sobre los muros parecía burlarse de la opresión gris que sentía en el pecho. La casa de mi madre era hermosa por fuera, una fachada colonial pintada de azul cobalto y adornada con macetas de geranios rojos. Era el tipo de casa que aparece en las revistas de arquitectura, un oasis de paz y buen gusto. Pero yo conocía la verdad. Conocía las grietas bajo la pintura, las corrientes de aire gélido de resentimiento que se colaban por debajo de las puertas. Estacioné mi auto, un modelo modesto que contrastaba con el convertible de lujo de mi hermana Raquel, estacionado arrogantemente cerca de la entrada. Tomé una respiración profunda, el aire olía a jacarandas y a la comida que alguna vecina preparaba. Por un instante, me sentí como una niña de nuevo, a punto de entrar a casa para recibir un regaño por alguna ofensa que ni siquiera sabía que había cometido. Agarré mi portafolio de cuero, donde guardaba no solo mi laptop, sino también una copia del testamento de mi abuelo y un par de documentos más. No sabía por qué los llevaba, fue un impulso, una especie de armadura. Al tocar el pesado portón de madera, no tuve que esperar. La puerta se abrió casi al instante, como si mi madre hubiera estado vigilando desde la ventana. Amalia me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esos ojos oscuros y calculadores que, en ese momento, me analizaron de pies a cabeza, deteniéndose una fracción de segundo en el portafolio que llevaba en la mano. Lidia, querida, dijo, su voz con un tono meloso que siempre precedía a una petición o a una crítica. ¡Qué puntual! Pasa, todos te están esperando. Todos. La palabra resonó en el zaguán silencioso. Y mientras cruzaba el umbral, dejando atrás la luz del sol por la penumbra controlada de la sala, supe, con una certeza que me heló los huesos, que había cometido un terrible error al venir. La niña tonta y esperanzada dentro de mí acababa de ser silenciada. La parte lógica, la que se parecía a mi abuelo, tomó el control. Y me preparé para la batalla. Una semana antes de ese fatídico mensaje, el escenario había sido mucho más formal, pero igual de tenso. Estábamos en la notaría del licenciado Morales, un hombre mayor, de traje impecable y una paciencia infinita que, supuse, había desarrollado tras décadas de lidiar con familias en su punto más vulnerable y codicioso.
El aire en la sala de juntas olía a caoba pulida y a café caro. Mi madre, Amalia, había llegado vestida de un luto teatral. Un vestido negro de diseñador, unas gafas de sol enormes que no se quitó ni dentro de la oficina, y un pañuelo de seda que se llevaba a los ojos de vez en cuando, aunque nunca vi una sola lágrima. Mi hermana Raquel, a sus 25 años, era una versión más joven y moderna de mi madre. Llevaba unos pantalones negros ajustados y un suéter de cachemira, y no dejaba de revisar su teléfono, probablemente actualizando a sus miles de seguidores sobre el difícil día familiar, con un filtro favorecedor. Mi hermano Mateo, con 21, simplemente parecía perdido. Estaba sentado en una esquina, encogido en su silla, mirando el patrón de la alfombra como si contuviera los secretos del universo. Yo, a mis 28, me sentía como si tuviera 100 años. El traje sastre que llevaba puesto, mi uniforme de trabajo en La Herencia Dulce, la cadena de pastelerías artesanales de mi abuelo, se sentía como un disfraz. ¿Cómo podía pensar en negocios cuando el aroma a pan recién horneado y a café de Chiapas, que solía ser mi mayor consuelo, ahora solo me recordaba a él? El licenciado Morales carraspeó, ajustándose las gafas. Comenzó a leer el testamento con una voz monótona y profesional. Mencionó algunas donaciones a la caridad, un fondo para la jubilación de un par de empleados leales que habían estado con mi abuelo desde el principio. Mi madre asentía con solemnidad a cada punto, como si ella misma hubiera orquestado esa generosidad. Entonces, el notario hizo una pausa. Levantó la vista por encima de sus gafas y nos miró a cada uno por un instante. Y ahora, dijo, en lo que respecta al grueso de su patrimonio, incluyendo la totalidad de las acciones de La Herencia Dulce, SADCB, sus cuentas de inversión, todas las propiedades inmobiliarias y efectos personales, con un valor estimado de 90 millones de pesos. La sala contuvo el aliento. Pude sentir a mi madre inclinándose hacia adelante en su asiento. Se lo lego en su totalidad a mi nieta, Lidia Valdés. El silencio que siguió fue tan denso, tan pesado, que sentí que podía ahogarme en él. No fue un silencio de sorpresa, fue un silencio de incredulidad y furia contenida. Miré a mi madre. Se quitó las gafas de sol lentamente, y sus ojos, que ya no estaban protegidos, lanzaron dagas en mi dirección. Eso es un error, siseó, su voz perdiendo toda su dulzura fingida. Léalo de nuevo. Mi padre no estaba bien. Debe haberse confundido. Señora Amalia, respondió el licenciado Morales con una calma imperturbable, su padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando firmó este documento hace 6 meses. De hecho, insistió en adjuntar un certificado médico que lo corrobora. Deslizó una hoja de papel sobre la mesa de caoba. Todo está en perfecto orden legal. Raquel dejó escapar un grito ahogado y dramático. Pero el abuelo nos quería a todos. No haría esto. No es justo. Mateo no dijo nada. Solo se encogió aún más en su silla, como si deseara volverse invisible. Yo tampoco dije nada. No podía. Sentía un torbellino de emociones, un dolor inmenso por la validación final de mi abuelo, una gratitud que me oprimía el pecho, y un terror absoluto al ver las miradas de mi propia familia. En ese instante, dejé de ser Lidia, la nieta tranquila, la gerente eficiente. Me convertí en la usurpadora. En la enemiga. La que se había quedado con todo. El peso de esos 90 millones de pesos no se sentía como una bendición, se sentía como una condena. Y al ver el odio puro en los ojos de mi madre, supe que el funeral de mi abuelo no había sido el final de nuestra tragedia familiar. Había sido solo el principio. El trayecto de mi apartamento en la colonia Roma a la casa de mis padres en Coyoacán no es largo, pero ese domingo se sintió como un viaje a través del tiempo, un recorrido por mi propio museo personal del desdén. Cada semáforo en rojo era una vitrina que exhibía un nuevo recuerdo, una nueva evidencia de la dinámica que había definido mi vida. La primera pieza de la colección apareció al pasar por un salón de fiestas infantiles. La quinceañera. O, mejor dicho, las quinceañeras. La de Raquel, 2 años después de la mía, fue el evento social del año en su círculo de amistades. Mi madre, Amalia, pasó meses planeándolo.
Degustaciones de menús, pruebas de vestidos de diseñador, debates interminables sobre el color de los manteles. Recuerdo haberla escuchado hablar por teléfono durante horas, describiendo con un orgullo desbordante cómo su princesa iba a tener la fiesta que se merecía. Mi 15º cumpleaños, en cambio, pasó casi desapercibido. Cuando tímidamente mencioné que me gustaría una pequeña cena familiar, mi madre suspiró, como si le estuviera pidiendo un sacrificio sobrehumano. «Ay, Lidia, estoy tan ocupada ahora mismo», dijo, sin levantar la vista de una revista de modas. «Ya veremos». «Ya veremos», era el código de mi madre para «no va a pasar». Fue mi abuelo quien lo salvó. Ese día, cerró la pastelería principal, nuestra joya de la corona en Polanco, 2 horas antes. Colgó un letrero en la puerta que decía, cerrado por asunto familiar importante. Cuando llegué, confundida, él estaba allí con un delantal puesto y todos los ingredientes para un pastel de 3 leches sobre la mesa de acero inoxidable. «El primer pastel de cumpleaños que hice fue para tu madre», me dijo, mientras me enseñaba a batir las claras a punto de nieve. Nunca pareció importarle mucho. «Pero sé que a ti sí». Esa tarde, entre nubes de harina y el dulce aroma de la vainilla, me dio el mejor regalo que nadie me había hecho nunca, su tiempo, su atención indivisa. Me enseñó que el ingrediente secreto no era el azúcar, sino el cariño. Y entendí que para mi madre, yo era un «ya veremos», pero para mi abuelo, yo era un «asunto familiar importante». Más adelante, pasé cerca del campus universitario. La segunda exhibición, la graduación. Me gradué con honores en Administración de Empresas. Trabajé sin descanso, compaginando las clases con las tardes y los fines de semana en la pastelería, aprendiendo cada aspecto del negocio desde abajo. El día de la ceremonia, cuando sostuve mi título, mi madre me dio un beso rápido en la mejilla y dijo, «Qué bien, mijita. Al menos ahora podrás ayudar a tu abuelo con esos números que tanto le cuestan». Minimizó mi logro, reduciéndolo a una simple tarea de asistencia. Un mes después, Raquel, que había abandonado la universidad después de un semestre porque limitaba su creatividad, consiguió un contrato para promocionar una marca de maquillaje de medio pelo en Instagram. Amalia organizó una cena de celebración en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Brindó por el brillante futuro de mi hija, la emprendedora. El contraste era tan doloroso, tan flagrante. Yo era la herramienta útil, la hija práctica que se aseguraba de que el motor del negocio familiar siguiera funcionando. Raquel era el adorno brillante, la que servía para presumir. Finalmente, al entrar en las calles tranquilas de Coyoacán, llegó el recuerdo más reciente y doloroso. Los últimos meses de mi abuelo. Amalia y Raquel apenas lo visitaban. «Es que el ambiente en el hospital es tan deprimente, mamá», le oí decir a Raquel una vez. «Me baja la energía creativa». Mi madre estuvo de acuerdo, diciendo que necesitaba mantenerse fuerte, por todos, lo que aparentemente implicaba ir de compras y a comidas con sus amigas. Yo pasaba cada momento que podía a su lado. Respondía correos de proveedores desde la silla incómoda de su habitación, le leía las noticias, le contaba cómo iba la producción de pan de muerto, su receta estrella. Una tarde, su mano, frágil y cubierta de manchas por la edad, buscó la mía. «Lidita», susurró, su voz debilitada. «Tú tienes el corazón de una panadera y la cabeza de una empresaria. Este legado es tuyo. Porque tú entiendes el costo del ingrediente secreto». Llegué a la casa de mi madre, apagué el motor y me quedé un momento en silencio. El museo había cerrado. Las exhibiciones habían sido claras. No venía a una reunión. Venía a un juicio. Y ya sabía cuál era el veredicto que ellos habían decidido para mí. La confrontación no esperó a la reunión del domingo. Comenzó minutos después de la lectura del testamento, en la fría indiferencia del estacionamiento subterráneo de la notaría. Mientras caminaba hacia mi coche, sintiendo todavía el peso de la mirada del licenciado Morales, una mezcla de compasión y advertencia, oí unos tacones repiquetear apresuradamente sobre el concreto. «Lidia, espera». Era mi madre. Se había quitado las gafas de sol, y su rostro, sin el escudo oscuro, parecía más duro,
las líneas de expresión alrededor de su boca más marcadas. Se acercó a mí, adoptando una postura que pretendía ser conciliadora, pero que a mí me pareció depredadora. Hija, sé que todo esto es un shock, comenzó, su voz ahora un susurro suave y conspirador, como si estuviéramos compartiendo un secreto. Tu abuelo te adoraba, todos lo sabemos. Pero era un hombre mayor. A veces no piensan con claridad las consecuencias de sus actos. Yo no dije nada. Solo la miré, esperando el verdadero propósito de su discurso. Mira, continuó, acercándose un poco más, lo más sencillo, lo más justo para todos, es que simplemente firmes un poder para mí. Yo me encargo de todo, de administrar el dinero, de dividirlo equitativamente entre tú, Raquel y Mateo. Me aseguraré de que todos reciban lo que les corresponde. Lo haré de la forma correcta. Tú no tendrás que preocuparte por nada. Sabes que puedes confiar en mí, soy tu madre. La propuesta era tan audaz, tan descaradamente interesada, que por un momento me quedé sin aire. ¿Dividirlo equitativamente? La misma mujer que consideraba equitativo gastar una fortuna en una fiesta para una hija mientras olvidaba el cumpleaños de la otra. La misma que nunca había mostrado el más mínimo interés en el negocio, más allá de usarlo como su cajero personal. Necesitaba ganar tiempo. Mi mente, aturdida por el duelo y la sorpresa, no podía procesar la magnitud de su petición. Mamá, necesito tiempo para pensar, dije, mi voz sonando más débil de lo que me hubiera gustado. Todo esto es mucho. Fue como si hubiera pulsado un interruptor. La máscara de madre comprensiva se desvaneció en un instante, reemplazada por una mueca de impaciencia y desdén. No hay nada que pensar, Lidia, espetó, su voz ahora afilada. Ese dinero no es tuyo. Es dinero de la familia. Es el legado de tu abuelo para todos nosotros. ¿O crees que te lo mereces más que los demás? ¿Tú sola? El testamento dice que, empecé a decir, pero me interrumpió. Al diablo con el testamento, casi gritó, y un hombre que pasaba cerca se giró para mirarnos. Ella bajó la voz, pero la intensidad de su furia era la misma. Él no estaba en su sano juicio. Tú pasaste demasiado tiempo con él en estos últimos años. Te metiste en su cabeza, lo manipulaste. Lo pusiste en nuestra contra. Cada palabra era una bofetada. Manipularlo. A mi abuelo. El hombre más terco y con las ideas más claras que he conocido en mi vida. El hombre que me enseñó el valor de la honestidad y el trabajo duro. La acusación era tan vil, tan alejada de la realidad, que algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido ruidoso, sino un quiebre silencioso y definitivo. La pequeña y tonta esperanza de que mi madre pudiera amarme incondicionalmente, la que había sobrevivido a años de indiferencia y favoritismo, murió allí mismo, en ese estacionamiento oscuro y con olor a gasolina. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos, por primera vez sin miedo, sin anhelo, solo con una claridad fría y desoladora. Estuve con el abuelo porque lo quería, dije, y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. No como otros. Me di la vuelta, sin esperar respuesta. Abrí la puerta de mi coche, me metí dentro y arranqué el motor. Mientras salía del estacionamiento, la vi por el espejo retrovisor. No se movía. Estaba allí de pie, una figura rígida de furia impotente. La guerra había sido declarada. Y yo, sin quererlo, me había convertido en una combatiente. La declaración de guerra de mi madre no se hizo esperar. La primera ofensiva comenzó esa misma noche, una campaña de guerrilla psicológica diseñada para aislarme y desgastarme. Mi teléfono, que solía ser una herramienta de trabajo y conexión, se convirtió en un arma apuntada contra mí. El primer mensaje fue de mi tía Elvira, la hermana de mi madre. Un audio de WhatsApp lleno de suspiros y una tristeza fingida. Lidita, mi niña, ¿me enteré de lo del testamento? Tu mamá está destrozada, no para de llorar. Tienes que entenderla, ella es la hija, siempre pensó. Ay, mi niña, la familia es lo primero, no dejes que el dinero nos separe. Era un manual de manipulación emocional, capítulo 1, la culpa.
Luego vino el ataque aéreo de Raquel. No me contactó directamente, eso habría sido demasiado confrontacional para su estilo. En su lugar, publicó una serie de historias en Instagram. Una foto en blanco y negro de ella y mi abuelo cuando era pequeña, con la frase, extrañando al único hombre que siempre nos unió. Seguida de una cita críptica sobre un fondo pastel, a veces, las personas que menos te esperas son las que más te decepcionan. Almohadilla valores familiares. Era una actuación pública, un juicio en el tribunal de las redes sociales donde yo ya había sido declarada culpable de codicia y traición. Miles de sus seguidores le enviaban corazones y mensajes de apoyo, sin tener ni idea de la verdad. Mateo solo envió un texto de una palabra a las 2 de la mañana. ¿Por qué? Esa simple pregunta me dolió más que todos los reproches de mi tía y las indirectas de mi hermana. Era la única voz que sonaba genuinamente confundida, atrapada en el fuego cruzado. Le respondí, hablamos cuando quieras, Mateo. Te lo explicaré todo. Nunca contestó. La presión aumentó durante los días siguientes. Amigos de mi madre a los que no había visto en años me llamaban para darme consejos, diciéndome que estaba cometiendo un error terrible, que la reputación de la familia estaba en juego. Era una campaña coordinada, un coro de voces repitiendo el mismo guión: Lidia es la egoísta, Lidia está rompiendo la familia. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba siendo egoísta? La soledad era abrumadora. El duelo por mi abuelo se mezclaba con la sensación de que toda mi familia me había repudiado. Las noches eran largas, llenas de insomnio y de las voces de mis acusadores resonando en mi cabeza. Y entonces, llegó la gota que derramó el vaso. El viernes por la tarde, vi una publicación de mi madre en Facebook. Era un álbum de fotos titulado Fin de semana de sanación espiritual en San Miguel de Allende. Las imágenes la mostraban en un resort de lujo, con una bata blanca, una copa de vino en la mano, sonriendo a la cámara junto a sus amigas. El pie de foto decía, cuidando el alma después de tiempos difíciles. A veces hay que invertir en una misma. Almohadilla amor propio, almohadilla paz interior. Miré las fotos, la opulencia, la desfachatez. Y sentí que la niebla de la duda se disipaba, reemplazada por una ira fría y cristalina. No habían pasado ni 2 horas cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de ella. Lidia, estoy desesperada. Me van a cortar la luz, no tengo para pagar el recibo este mes. ¿Podrías transferirme 50,000 pesos? Te los devolveré en cuanto pueda. Por favor, hija. La contradicción era tan insultante, el engaño tan burdo, que me eché a reír. Una risa amarga, sin alegría. Leí el mensaje una y otra vez. El resort de lujo y la súplica desesperada. La sanación espiritual y la amenaza del corte de luz. En ese momento, toda la culpa y la tristeza se evaporaron. La niña que buscaba la aprobación de su madre murió para siempre. En su lugar, quedó una mujer que acababa de entender las reglas del juego. No le contesté. En lugar de eso, abrí mi laptop, hice una captura de pantalla de su publicación de Facebook y la guardé en una carpeta nueva en mi escritorio. La nombré Evidencia. Luego, busqué la conversación de WhatsApp y también la guardé. Ya no se trataba de sentimientos. Se trataba de hechos. Mi abuelo me había enseñado a llevar los libros contables con meticulosidad. Y yo estaba a punto de empezar a llevar las cuentas de mi familia. La soledad puede ser un veneno o una armadura. Durante esos días de asedio, sentí ambas cosas. El veneno de la duda se filtraba en mis noches de insomnio, pero la armadura de la determinación se forjaba en el silencio de mi apartamento, mientras recopilaba metódicamente cada mensaje, cada publicación, cada mentira. Sin embargo, sabía que no podía ganar esta guerra sola. Necesitaba un aliado, alguien que viera la situación no con el corazón, sino con la cabeza. Ese aliado apareció en la forma más inesperada y reconfortante, mi novio, Javier. Llevábamos juntos poco más de 1 año. Él era ingeniero, un hombre de lógica y estructuras, y había observado mi dinámica familiar desde una distancia respetuosa, sin juzgar,
pero con una preocupación silenciosa en sus ojos. Esa noche de viernes, después del incidente de la factura de la luz, llegó a mi apartamento con comida china y una botella de vino. Me encontró sentada en el suelo de la sala, rodeada de impresiones de pantalla y extractos bancarios. No me preguntó qué estaba haciendo. Simplemente se sentó a mi lado, me sirvió una copa de vino y esperó. Le conté todo. Las llamadas, los mensajes, la presión, la hipocresía de mi madre. Hablé durante casi una hora, y él escuchó sin interrumpir, su mano siempre en mi espalda, un gesto de apoyo sólido y constante. Cuando terminé, me sentí vacía, pero también un poco más ligera. Tu abuelo sabía lo que hacía, dijo Javier en voz baja. No te dejó la empresa solo porque te quisiera. Te la dejó porque confiaba en ti. Sabía que tú la protegerías. ¿Protegerla de mi propia familia?, pregunté, mi voz teñida de amargura. A veces, de ellos es de quienes más hay que proteger las cosas, respondió él. Se quedó pensativo un momento y luego añadió, Lidia, no tienes que pasar por esto sola. Quiero que conozcas a alguien. Al principio, me negué. No quería involucrar a más gente en nuestro desastre familiar. Pero Javier insistió con calma. Su nombre es Elena Rojas. Fuimos juntos a la universidad. Es abogada, de las buenas. Es inteligente, directa y no se anda con rodeos. No es de las que buscan pelea, pero es experta en asegurarse de que sus clientes estén preparados para una. La palabra, preparados, resonó en mi interior. Eso era exactamente lo que necesitaba. No quería demandar a mi madre ni llevar esto a un tribunal. Solo quería que me dejaran en paz. Quería estar preparada. Al día siguiente, llamé a Elena. Su oficina no era como la del licenciado Morales, llena de madera oscura y solemnidad. Era un espacio luminoso y moderno en la colonia Condesa, con plantas, arte contemporáneo y una energía vibrante. Elena era como su oficina, joven, enérgica y con una mirada increíblemente aguda. Tenía unos 30 y pocos años, vestía con elegancia pero sin ostentación, y me dio un firme apretón de manos. Le conté la historia de nuevo, pero esta vez fue diferente. Le mostré la carpeta de evidencia. Ella examinó cada documento, cada captura de pantalla, asintiendo lentamente. No había compasión en su rostro, sino un análisis profesional y concentrado. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Clarísimo, dijo. Estás en medio de una campaña de presión psicológica clásica. Tácticas de manual. Su objetivo es desgastarte hasta que cedas. No quiero pelear con ellos, dije, mi voz cansada. Solo quiero que esto pare. Entendido, respondió Elena. Y no vamos a pelear. Vamos a construir una fortaleza. Legalmente, eres inexpugnable. El testamento es sólido, la competencia de tu abuelo está acreditada. No tienen caso. Hizo una pausa y me miró fijamente. Pero eso no significa que vayan a parar. Así que nos prepararemos. Sigue documentándolo todo. Cada llamada, cada visita inesperada. No firmes absolutamente nada, no importa cómo lo llamen o lo razonable que suene. Y no aceptes ninguna reunión familiar sin avisarme antes. Salí de su oficina sintiéndome diferente. No más ligera, pero sí más sólida. La armadura que había estado forjando sola ahora tenía el refuerzo del acero legal. Ya no era solo Lidia, la nieta dolida. Era Lidia Valdés, clienta de Elena Rojas. Y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar un poco más profundo. La guerra no había terminado, pero ahora tenía un general a mi lado. La calma que sentí después de reunirme con Elena duró poco. La estrategia de mi madre, al ver que la presión directa no funcionaba, mutó. Pasó del ataque frontal a una guerra de guerrillas, usando al miembro más vulnerable de la familia como su arma, mi hermano Mateo. El miércoles por la tarde, 3 días antes de la infame junta familiar, la recepcionista de la pastelería principal en Polanco me llamó por el intercomunicador. Señorita Lidia, su hermano Mateo está aquí.
Dice que es urgente. Me extrañó. Mateo nunca venía a la oficina. Para él, la herencia dulce era simplemente el lugar de donde salía el dinero para sus gastos, no un lugar de trabajo o de interés. Bajé a la cafetería, el corazón latiéndome con una mezcla de esperanza y aprensión. Lo encontré en una mesa al fondo, hecho un ovillo. Tenía los hombros caídos y unas ojeras oscuras bajo los ojos. No había pedido nada. Solo miraba por la ventana, con la mandíbula tensa. Mateo, ¿qué pasa?, le pregunté, sentándome frente a él. ¿Estás bien? Él apartó la vista de la ventana y me miró. Sus ojos estaban llenos de una angustia que me partió el alma. Parecía un niño perdido. No estoy bien, susurró. Nada de esto está bien. ¿A qué te refieres? ¿Es mamá? Asintió, tragando saliva. Ella está fuera de control, Lidia. Desde lo del testamento, no es la misma. Habla de ti todo el tiempo. Dice que le robaste el futuro, que la traicionaste. Mateo, tú sabes que eso no es verdad. El abuelo, empecé a decir, pero él me interrumpió. Lo sé. O creo que lo sé. Ya no sé qué creer, dijo, pasándose las manos por el pelo. Pero no he venido por eso. He venido a advertirte. Me incliné hacia adelante. ¿Advertirme de qué? La junta del domingo, dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera que las paredes tuvieran oídos. No es una junta familiar, Lidia. Es una trampa. Ya me lo imaginaba, respondí con sequedad. No, no lo entiendes, insistió él. No es solo para gritarte. Mamá ha estado hablando con unos hombres. Vinieron a casa ayer. Llevaban trajes caros y maletines. No son abogados, los oí hablar. Son, no sé, asesores financieros o algo así. Hablaban de acuerdos de redistribución voluntaria y de optimización del patrimonio. Las palabras de Elena resonaron en mi cabeza. No firmes absolutamente nada, no importa cómo lo llamen. Mateo, ¿qué más oíste?, le urgí. Hablaban de presionarte. De hacerte sentir culpable. De usar a Raquel, de usarme a mí. Dijeron que la clave era que firmaras algo allí mismo, en el momento, sin darte tiempo a pensar o a consultar con nadie, confesó, su voz temblaba. Lidia, van a intentar acorralarte. Mamá les dijo que eras blanda, que al final siempre cedes por el bien de la familia. La descripción era tan precisa, tan cruelmente certera sobre cómo mi madre me veía. No como a una persona, sino como a un obstáculo emocional que podía ser erosionado con la suficiente presión. Mateo se levantó de repente. Tengo que irme. No sabe que estoy aquí. Si se entera. No terminó la frase. Gracias, Mateo, le dije, y lo decía de verdad. Significa mucho para mí que me lo hayas contado. Él me dio una mirada de pura miseria. No lo hago por ti, ni por ella. Lo hago porque esto está mal. El abuelo no hubiera querido esto. Y sin decir más, se dio la vuelta y salió casi corriendo de la pastelería, como un fantasma huyendo de la escena de un crimen. Me quedé allí sentada, el aroma a café y a mantequilla de repente nauseabundo. La advertencia de Mateo era un regalo envenenado. Me había dado la información que necesitaba, pero también me había mostrado la profundidad de la grieta que se había abierto en nuestra familia, una grieta que ahora parecía imposible de reparar. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Elena, la reunión es el domingo. Y tienes razón. Es una emboscada. El domingo llegó con un cielo plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Pasé la mañana repasando mi estrategia con Elena por teléfono. Su consejo fue claro, deja que ellos muestren todas sus cartas. No reacciones, no discutas. Solo escucha y observa. Tu silencio será tu mayor poder. Y recuerda, no estás sola. Estoy a 5 minutos de distancia. Llegué a la casa de Coyoacán a las 2:59 de la tarde,
ni un minuto antes, ni uno después. La puntualidad, me había enseñado mi abuelo, es una forma de respeto, pero también una declaración de control. Al bajar del coche, sentí el peso de las miradas desde las ventanas. Sabía que me estaban esperando. Amalia me abrió la puerta, su sonrisa era una obra de arte de la falsedad. Llevaba un vestido de seda color crema y un maquillaje impecable. Parecía la anfitriona de una elegante reunión de té, no la arquitecta de una emboscada familiar. Lidia, qué bueno que llegaste, dijo, su voz un arrullo. Pasa, pasa. Te estábamos esperando para empezar. La sala de estar había sido transformada. Los muebles, normalmente dispuestos de forma acogedora alrededor de la chimenea, habían sido reorganizados. Ahora formaban una especie de tribunal. En el sofá principal, como dos jueces supremos, estaban sentados dos hombres de unos 50 años, ambos con trajes oscuros, camisas blancas almidonadas y una expresión de seriedad profesional. Llevaban portafolios de cuero a sus pies. Eran los hombres de los que Mateo me había hablado. Mi hermana Raquel estaba sentada en un sillón individual, con las piernas cruzadas y una expresión de aburrimiento estudiado, como si todo aquello fuera una molestia en su ajetreada agenda de influence. Mateo estaba en una silla junto a la ventana, lo más alejado posible del centro de la acción, con la mirada fija en el jardín. No se atrevió a mirarme. Y allí, de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados y una postura que pretendía ser imponente, estaba mi madre. La fiscal. Solo quedaba una silla libre. Una silla de respaldo alto, de madera oscura, colocada deliberadamente en el centro de la habitación, de cara a todos ellos. El banquillo de los acusados. Caminé hacia la silla sin decir una palabra. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mis pasos eran firmes. Me senté, enderecé la espalda y coloqué mi portafolio de cuero sobre mi regazo. No lo abrí. Solo lo dejé allí, una presencia silenciosa pero significativa. Luego, levanté la vista y los miré a todos, uno por uno, deteniéndome un instante en cada rostro. No sonreí. No mostré miedo ni ira. Mi expresión era neutra, una pizarra en blanco. El silencio se alargó. Se hizo incómodo. Podía sentir cómo mi calma los descolocaba. Esperaban lágrimas, o gritos, o una disculpa. No esperaban nada. Fue mi madre quien rompió el silencio, su voz un poco más tensa que antes. ¿Quieres un café, querida? ¿Un té? No, gracias, respondí, mi voz clara y uniforme. Estoy bien. Uno de los hombres trajeados carraspeó, tomando la palabra. Señorita Valdés, mi nombre es Arturo Cienfuegos, y él es mi socio, Ricardo Montes. Estamos aquí hoy como asesores de su familia para ayudar a mediar en esta delicada situación. Asentí lentamente, sin ofrecer mi mano ni una palabra de saludo. El silencio volvió a caer. Era mi turno de hablar, pero decidí no hacerlo. Dejé que el vacío hablara por mí, que los obligara a ellos a llenar el espacio, a revelar su juego. Cienfuegos intercambió una mirada rápida con mi madre. Era evidente que mi pasividad no formaba parte de su guión. Bien, continuó, un poco menos seguro. Entendemos que el testamento de su abuelo ha creado cierta confusión. Y estamos aquí para proponer una solución que sea armoniosa y beneficie a toda la familia. Armoniosa. La palabra flotó en el aire, tan falsa y hueca como la sonrisa de mi madre. Seguí en silencio, esperando. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones. Y yo, la protagonista involuntaria, estaba a punto de descubrir el argumento completo de su retorcida obra de teatro. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El señor Cienfuegos, visiblemente incómodo por mi prolongado silencio, abrió su portafolio con un chasquido que resonó en la sala. Sacó una carpeta abultada, encuadernada en azul, y la deslizó sobre la mesa de centro de cristal,
empujándola hacia mí. El gesto fue deliberado, casi una orden. Lo que tiene ante usted, señorita Valdés, comenzó, adoptando un tono paternalista que me revolvió el estómago, es lo que llamamos un acuerdo de redistribución patrimonial voluntaria. Es un documento que hemos redactado después de una cuidadosa consideración y varias conversaciones con su señora madre. No toqué la carpeta. La dejé reposar sobre el cristal, una barrera entre ellos y yo. La filosofía detrás de este acuerdo es simple, intervino su socio, el señor Montes, con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. El espíritu de su abuelo, don Rafael, siempre fue el de la unidad familiar. Estamos seguros de que su última voluntad no era crear división, sino asegurar el bienestar de todos sus seres queridos. Este documento simplemente alinea la letra de su testamento con el espíritu de sus intenciones. Era una obra maestra de la manipulación verbal. Usaban a mi abuelo, su memoria, como un arma para despojarme de lo que él, con toda su lucidez, había decidido darme. ¿Y qué propone exactamente este acuerdo?, pregunté, mi primera intervención en la conversación. Mi voz sonó tranquila, casi curiosa. Fue mi madre quien respondió, dando un paso al frente. Es muy justo, Lidia. De verdad que lo es. Puso una mano sobre su pecho, en un gesto de sinceridad absoluta. El acuerdo estipula que tú, por supuesto, como su nieta favorita y la que tanto trabajó con él, te quedes con un generoso 15% del total del patrimonio. Libre de impuestos. Para que empieces tu propio camino, si así lo deseas. 15%. La cifra era tan insultante que casi me río. El 85% restante, continuó Amalia, su voz ganando confianza, pasaría a un fideicomiso familiar, que yo administraría, por supuesto, como su única hija. Para cubrir las necesidades de todos. La educación de Mateo, la carrera de Raquel, mi propia seguridad ahora que no tengo a mi padre. Es lo que él hubiera querido. Es lo justo. Sí, es lo justo, exclamó Raquel de repente, como si hubiera estado esperando su señal. Se enderezó en su sillón, su expresión de aburrimiento reemplazada por una de indignación virtuosa. El abuelo nos quería a todos, Lidia. No es justo que te lo quedes todo tú. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Acaso no te importa? La miré. A mi hermana, que nunca había trabajado un día en su vida, que consideraba una tragedia que se le rompiera una uña de acrílico. Le pregunté con una calma gélida, ¿hacer qué, Raquel? ¿Hacer qué exactamente? Ella se quedó boquiabierta, sin respuesta. El señor Cienfuegos se apresuró a intervenir, para retomar el control. Señorita Valdés, entendemos que esto puede ser mucho que procesar. Pero el tiempo apremia. Hay decisiones que tomar sobre la empresa, impuestos que pagar. Lo más sensato es firmar este acuerdo hoy mismo, para poder avanzar como una familia unida. Sí, Lidia, suplicó mi madre, su voz ahora temblorosa, en un intento de conmoverme. No hagas esto más difícil. Piensa en el escándalo si esto se convierte en una pelea legal. La reputación de la herencia dulce, el buen nombre de tu abuelo, todo se mancharía. Firma, hija. Hazlo por él. Hazlo por nosotros. Me ofrecieron la pluma. Una elegante pluma fuente de plata, que el señor Montes sacó de su bolsillo. La colocó encima de la carpeta azul. Todos los ojos estaban puestos en mí. La presión en la sala era palpable. Podía sentir sus expectativas, su certeza de que, como siempre, yo cedería. La hija buena, la responsable, la que siempre sacrificaba sus propios deseos por la paz familiar. Lentamente, muy lentamente, extendí mi mano. Pero no hacia la pluma. La extendí hacia mi propio portafolio de cuero, que descansaba en mi regazo. Desabroché el cierre, y el sonido, en el silencio de la sala, fue como el de un cerrojo que se abre. El juego había terminado. Era mi turno de mover ficha. Abrí mi portafolio con una calma deliberada que no sentía por dentro. Mi corazón era un tambor furioso contra mis costillas, pero mis manos estaban firmes. Saqué la primera hoja de mi propia carpeta.
No era un documento legal complejo, sino una simple impresión a color. La deslicé sobre la mesa de cristal, junto a su carpeta azul, y la giré para que todos pudieran verla. Era la captura de pantalla de la publicación de mi madre en Facebook. Ella, sonriente, con su copa de vino en el resort de San Miguel de Allende. 50,000 pesos, dije, mi voz resonando clara en el silencio atónito. Fue lo que me pediste por mensaje de texto 2 horas después de publicar esta foto, mamá. Dijiste que era para pagar la factura de la luz, que te la iban a cortar. La cara de Amalia perdió todo su color. Pasó del rosa del maquillaje al blanco pálido del mármol. Abrió la boca para decir algo, pero no le salió ninguna palabra. El señor Cienfuegos y el señor Montes se miraron, una chispa de incertidumbre en sus ojos profesionales. No les di tiempo a reagruparse. Saqué la segunda hoja. Era una copia de un estado de cuenta de la tarjeta de crédito de mi abuelo, una que yo, como su albacea, ahora tenía la autoridad para revisar. Un cargo de 80,000 pesos en una boutique de lujo en Polanco. La fecha coincidía con el cumpleaños de Raquel. Recuerdo que le dijiste al abuelo que necesitabas dinero para una emergencia dental tuya, Raquel, dije, mirando directamente a mi hermana. Una endodoncia muy complicada, dijiste. Luego, deslicé junto al estado de cuenta otra impresión, la foto de Instagram de Raquel, posando con su nuevo bolso de diseñador, el mismo que se vendía en esa boutique. El pie de foto decía, porque me lo merezco carita con guiño almohadilla regalitos. Raquel se hundió en su sillón, su cara tan roja como el bolso en la foto. Murmuró algo ininteligible. La atmósfera en la sala había cambiado. La confianza arrogante se había evaporado, reemplazada por una tensión eléctrica. Mateo, en su rincón, por fin levantó la vista del suelo y me miró, sus ojos abiertos de par en par, una mezcla de horror y, me pareció, de comprensión. Esto es, una invasión de la privacidad, balbuceó el señor Montes, intentando sonar ofendido. Está sacando las cosas de contexto. ¿De verdad?, pregunté, y mi voz tenía un filo que ni yo misma sabía que poseía. Entonces, pongamos las cosas en su verdadero contexto. Y saqué el último objeto de mi portafolio. No era una impresión. Era un pequeño cuaderno de cuero, gastado por los años. El diario de mi abuelo. No su libro de contabilidad, sino su registro personal de gastos y pensamientos. Lo abrí en una página que había marcado. El olor a papel viejo y a su tinta llenó el pequeño espacio a mi alrededor. Todos aquí hablan del espíritu de mi abuelo, dije, mi mirada recorriendo el rostro de cada persona en la sala. Permítanme leerles algo que escribió con su puño y letra, para que entendamos bien cuál era su espíritu en los últimos meses. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención total. Leí en voz alta, mi voz firme y sin temblar, 2 de mayo. Amalia volvió a pedir dinero. Dice que es para reparar una gotera en el techo de la casa. Pero sé que es para el viaje a Cancún que planea con sus amigas. Me duele el corazón, pero es mi hija. Le di 200,000 pesos. Quizás esta sea la última vez que me engaño a mí mismo. Un sollozo ahogado vino de la dirección de Raquel. Mi madre estaba petrificada, su rostro una máscara de furia y humillación. Cerré el diario con un suave clic. Tengo un año entero de anotaciones como esta aquí mismo, dije en voz baja. ¿Quieren que siga leyendo? Nadie respondió. Ahora, continué, mirando directamente a los 2 asesores. ¿Siguen pensando que su acuerdo refleja el espíritu de mi abuelo? ¿O simplemente refleja la desesperación de mi madre? Me levanté, mi silla raspando ligeramente el suelo. Y una última cosa. Mi abogada, la señorita Elena Rojas, está esperando en el café de la esquina. Tiene copias digitales de todo esto, y algunas cosas más. ¿Les gustaría que la llame para que se una a nuestra armoniosa reunión familiar? Esa fue la estocada final. El señor Cienfuegos y el señor Montes se pusieron de pie casi al unísono, guardando sus cosas con una prisa que rozaba el pánico. Creo que ha habido un malentendido, dijo Cienfuegos, sin atreverse a mirarme.
Nosotros, nos retiramos. Señora Valdés, no estábamos al tanto de esta complejidad. Y sin más, salieron de la casa casi a la carrera. El teatro se había derrumbado. Y solo quedábamos los actores principales entre los escombros. Con la huida de los asesores, el aire que quedaba en la sala se volvió pesado, irrespirable. La farsa había terminado, y lo que quedaba era la cruda y fea verdad, expuesta bajo una luz implacable. Mi madre, que había estado congelada en su sitio, pareció despertar de un trance. Su rostro se contrajo en una máscara de pura rabia. ¿Cómo te atreves, Ciceo? Su voz temblando de furia. ¿Cómo te atreves a humillarme así en mi propia casa? ¿A usar las palabras de tu abuelo muerto en mi contra? Eres una desagradecida. Una víbora. Yo no usé sus palabras en tu contra, mamá, respondí, mi calma contrastando con su histeria. Solo las leí. Son sus palabras, su verdad. La misma verdad que tú querías enterrar bajo un acuerdo fraudulento. Raquel, viendo que la batalla estaba perdida, recurrió a su única arma, las lágrimas. Has roto esta familia, Lidia, sollozó, escondiendo el rostro entre las manos. El abuelo estaría tan decepcionado de ti. No, dije, negando con la cabeza. El abuelo estaría decepcionado de ver cómo intentaban robar el trabajo de su vida para pagar bolsos y vacaciones. Él sabía que harían esto. Por eso me lo dejó a mí. Porque sabía que yo lo protegería. Fue en ese momento de máxima tensión que ocurrió algo que nunca hubiera esperado. Mateo, que había permanecido en silencio en su rincón durante toda la confrontación, se puso de pie. Todos nos giramos para mirarlo. Parecía frágil, pero había una nueva determinación en su postura. No miró a mi madre. Me miró a mí. Mamá usó mi nombre, dijo, su voz era apenas un susurro, pero en el silencio mortal de la habitación, sonó como un grito. Dijo que el dinero era para mi colegiatura. Se giró lentamente para encarar a nuestra madre. Tú me dijiste que Lidia era la egoísta. Me dijiste que nos estaba dejando en la calle. Pero la que mintió, fuiste tú. Mentiste sobre todo. Mateo, siéntate ahora mismo, ordenó Amalia, su voz un látigo. Y entonces, mi hermano pequeño, el indeciso, el que siempre evitaba el conflicto, hizo lo impensable. Dijo, no. Una sola palabra. Pero contenía el peso de años de sumisión. Se giró de nuevo hacia mí, y en sus ojos vi una súplica. ¿Puedo irme contigo, Lidia? El mundo pareció detenerse. En medio de toda la amargura y la traición, ese pequeño acto de valentía fue como un rayo de luz. Asentí, un nudo en mi garganta. Sí, Mateo. Vámonos. Comencé a guardar mis cosas en el portafolio. Cuando nos dirigimos hacia la puerta, mi madre dio un paso para bloquearnos el camino. No te llevarás a mi hijo, gruñó. Él ya no es un niño, mamá, le dije. Puede tomar sus propias decisiones. Cuando pasamos junto a ella, su rostro era una mezcla irreconocible de odio y desesperación. Raquel ni siquiera levantó la vista. Nos fuimos de esa casa, dejando atrás el silencio sofocante y el olor a mentiras rancias. Al cruzar la puerta y sentir el aire fresco de la tarde en mi cara, sentí que no solo me llevaba a mi hermano. Me estaba llevando la única pieza de mi familia que aún tenía arreglo. La verdadera victoria no estaba en los 90 millones de pesos. Estaba en ese momento, dos hermanos, eligiendo la verdad sobre la falsedad, saliendo juntos de la oscuridad. Ha pasado un año desde aquel domingo. Un año que ha sido, a la vez, el más difícil y el más liberador de mi vida. La casa de Coyoacán quedó en silencio. Amalia, después de una serie de mensajes furiosos y llamadas que dejé de contestar, finalmente se rindió. Hace unos meses, vendió la casa y, según me enteré por mi tía Elvira, en uno de sus raros intentos de contacto, se mudó a Miami. Vive de la venta de la casa, intentando recrear una vida de lujos que ya no puede sostener. No la he vuelto a ver. A veces, en la quietud de la noche,
me pregunto si alguna vez piensa en lo que perdió, más allá del dinero. Raquel sigue siendo una influencer. Sus publicaciones son menos ostentosas ahora. De vez en cuando, me envía un mensaje de texto. Un «feliz cumpleaños», escueto, un «vi esto y me acordé de ti». Son intentos torpes, pequeños puentes que no sé si estoy lista para cruzar. Respondo con amabilidad, pero con distancia. Hay heridas que necesitan más que un emoji para sanar. Mateo es la verdadera sorpresa. Se mudó a mi apartamento por un par de meses, y en ese tiempo, hablamos. Hablamos de verdad, por primera vez en años. Le conté todo sobre mi relación con el abuelo, sobre el negocio. Él me contó sobre la presión de ser el único hijo varón, sobre cómo se sentía atrapado por las expectativas de mi madre. Dejó la carrera que no le gustaba y se inscribió en gastronomía. Ahora trabaja conmigo en La Herencia Dulce. No como un heredero, sino como un aprendiz. Ha descubierto que tiene el don de mi abuelo para crear nuevos sabores. Está encontrando su propio camino, no el que le impusieron. Verlo sonreír genuinamente mientras decora un pastel es uno de los mayores regalos que esta herencia me ha dado. La herencia dulce ha florecido. He usado parte de los fondos para expandirnos, abriendo 2 nuevas sucursales y lanzando una línea de productos orgánicos y de comercio justo, un sueño que mi abuelo siempre tuvo. La empresa no es solo un negocio para mí y es un tributo a su memoria, a su integridad. A menudo, por las noches, me siento en la vieja oficina de mi abuelo, la que ahora es la mía. Saco su diario de cuero gastado. No para recordar las traiciones, sino para leer sus anotaciones sobre recetas, sobre proveedores, sobre la vida. En la última página, hay una frase que escribió poco antes de morir. La leo una y otra vez: la gente no siempre querrá a Lidia por hacer lo correcto. Se resentirán por sus decisiones. Pero ella dormirá tranquila por las noches. Y eso es lo que más importa. Y tiene razón. Duermo tranquila. El patrimonio que me dejó no se cuenta en pesos. Se cuenta en lecciones de integridad, en la fuerza para establecer límites y en el coraje para defender la verdad. Ese es el ingrediente secreto. Ese es el verdadero legado. No solo heredé su fortuna y heredé su fortaleza. Y sobre esa base, estoy construyendo la mía. Así que, les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto al elegir proteger el legado de mi abuelo y la verdad, incluso si eso significó romper la ilusión de una familia feliz?